en las generalizadas. ¿Qué podemos hacer con las especies de Quetostoma? Una de las alternativas más provechosas es preparar una suculenta y energética sopa. Además de formar parte de la cocina tradicional andina por sus características alimenticias y ser muy solicitadas como complemento afrodisíaco, las especies del género Quetostoma han atraído y siguen atrayendo a un buen número de investigadores para abordar diferentes estudios, principalmente taxonómicos y sistemáticos. Desde la definición del género y la descripción de la especie tipo Quetostoma loborhynchus por Schudy en 1846, se han descrito una buena cantidad de nuevas especies, inclusive muchas especies incluidas en otros géneros hoy en día originalmente fueron descritas como Quetostoma. Actualmente se consideran unas 48 especies válidas, aunque unas 4 tienen algunas características externas exclusivas y muy llamativas que ameritan evaluaciones adicionales para determinar su adecuado estatus genérico. Entre ellas tenemos a Lepopteryctis carrioni, Hemiancistrus platyrhynchus, Lorancistis lexa, Quetostoma spondylus. Quetostoma dupuy es un sinónimo de Quetostoma guairensis, sin duda. Las especies del género Quetostoma muestran una amplia distribución geográfica en la región neotropical. Este patrón no es exclusivo de las especies de este género, pero dadas sus características fisiológicas y biológicas, resulta muy interesante contrarrestar los patrones de distribución con los procesos que dieron como resultado la distribución geográfica que observamos actualmente. Las especies de Quetostoma viven asociadas a ríos con corrientes moderada a fuerte, aguas transparentes, bien oxigenadas y con baja temperatura. Tienen preferencia por sustratos con cantos rodados, piedras y rocas de tamaño variable. Específicamente lo que llamamos comúnmente ríos de piedemonte. Los datos sobre su biología son escasos, pero se reporta que consumen algas, incluidas las diatomeas, y además la fecundidad es una fecundidad baja, pero tienen un elevado cuidado parental. Los huevos son colocados en lugares particulares y cuidados por uno o ambos progenitores. Su historia evolutiva representa otro aspecto bien interesante dentro de los loricárides. Inicialmente fueron considerados como especie de lo que se conocía como la subfamilia Ancistrine. Esta situación cambia cuando se considera que la subfamilia Ancistrine está incluida en la subfamilia Hypostomine, formando un grupo muy llamativo que es el grupo de los Ancistrines. Análisis recientes, utilizando técnicas moleculares, indican que son el grupo hermano de todos los Ancistrines. Como ustedes ven, aquí se ve otro trabajo que es el de Roxo y colaboradores, ¿no?, en el cual quedan como grupo hermano de todos los Hypostomine. Esta propuesta novedosa ya había sido al menos esbozada por Howes en 1983, quien señala la subfamilia Quetostomine. Esta conferencia no forma parte de los resultados de una investigación particular. Lo que intentamos es transmitir los resultados de nuestras investigaciones desarrolladas durante varios años en varios países y mostrarles la amplia gama de posibilidades de proyectos de investigación que pueden realizarse utilizando las especies del género Quetostoma. Lo que hoy les presento es preliminar
y sujeto a cambios de todo tipo. Espero que en vez de una charla, esto se transforme en un foro de discusión sobre un tema que a mi juicio es muy apasionante. Deseo subrayar que la información que les voy a suministrar no es homogénea. En algunos países es incompleta y basada en observaciones muy preliminares y referencias parciales. Todo, absolutamente todo lo que voy a presentar está sujeto a revisión, corroboración y análisis de cualquier colega o investigador que lo estime conveniente. En cuanto a la taxonomía y a la diversidad, los peces que pertenecen al género Chaetostoma se incluyen en la familia Loricariidae. Y como indicábamos al principio, esta familia formaba parte, esta familia está compuesta o estaba compuesta por varias subfamilias. Aquí tenemos algunas de las representativas. Este es Litogenine, Neoplecostomine, Hippoptopomatine, Loricarine, y estos serían hoy en día los Hippostomine, el grupo Hippostomini y el grupo Ancistrini. Como ustedes ven, este es un trabajo muy reciente, es la filogenia presentada por Roxo y colaboradores en el año 2019, donde hay unos cambios muy llamativos. Los Neoplecostomine ahora aparecen formando parte de los Hippoptopomatine. Tenemos los Hippostomine y ustedes van a ver que aquí en la base de este enorme grupo están los Chaetostoma. Luego tenemos el grupo de los Loricarini y aquí tendríamos las dos subfamilias, más basales del Turine y Rhinelepine. Como ven, han habido algunos cambios a nivel de subfamilias dentro de la familia Loricarine. Bien, ¿cómo reconocer un ejemplar del género Chaetostoma? Hasta hace poco era muy sencillo, puesto que, como su nombre lo indica, estos corronchos eran conocidos como corronchos hocico de goma o rubber nose catfishes en inglés. Hoy en día hay dos especies incluidas en un género llamado Transancistrus, que veremos más adelante, que también poseen estas características, de tal forma que para poder identificar correctamente un ejemplar que pertenece al género Chaetostoma, debemos tomar en consideración las siguientes características externas. En primer lugar, la aleta caudal tiene 14 radios ramificados. La aleta dorsal tiene más de 7 radios blandos ramificados. El abdomen es desnudo. Los dientes, los premaxilares y dentarios están orientados de forma horizontal o perpendicular al eje longitudinal del cuerpo y paralelos entre sí, y generalmente tienen más de 50 dientes. Y una característica interesante es que los odontodes del área interopercular nunca están organizados en un patrón de roseta. Cuando analizamos conjuntamente con la colega Justa Fernández las especies del género Chaetostoma en Venezuela, nos percatamos que la variación de los patrones de disposición de los odontodes desarrollados y móviles del área interopercular permitía de alguna forma organizar las especies. Originalmente, esta característica había sido planteada en el trabajo de Valen en el 2011 y posteriormente en el trabajo de Provenzano en el 2018 se corroboró, se mejoró y se ampliaron estas características. El análisis con las especies de Venezuela, Ecuador y Colombia
indica que dentro de Quetostoma se pueden reconocer tres grandes grupos, de acuerdo a la forma de los odontodes móviles y a su patrón de disposición. El primer grupo, que denominamos el grupo espina, si ustedes lo ven en el trabajo de Provenzano 2018, pues ahí aparece señalado este grupo. En este grupo, las especies del género Quetostoma presentan los odontodes móviles del área enteropercular, delgados, rectos, sin curvaturas y terminan en una punta aguzada. Su apariencia es frágil. En una vista dorsal se muestran distribuidos en hileras transversales en sentido anteroposterior, generalmente entre 2 o 3 hileras. Los odontodes de la hilera más posterior son los más largos y su número es variable, entre 7 y 12 contando los más grandes. Siempre están visibles aun cuando estén retraídos. No se ocultan en la masa carnosa del hocico o debajo del opercular. En el caso particular de la especie breve, muestra un patrón similar, pero en este caso los odontodes son gruesos y las puntas pueden estar ligeramente curvas. Aquí tenemos el caso de una especie del grupo espina, Quetostoma nudirostre, de Venezuela, donde se ve claramente la forma de las espinas de esos odontodes y las hileras transversales. Y aquí podemos ver en el caso de Quetostoma breve, las espinas más gruesas, más desarrolladas, pero son rectas, ligeramente curvas en sus puntas. Entonces ahora este grupo sería un subgrupo dentro del grupo espina. Y ustedes pueden ver aquí que esto está bien interesante porque en las figuras hechas por Tesudi de Quetostoma loborhynchus, es decir, de la especie tipo del género Quetostoma, ahora podemos tener la certeza que los Quetostoma en el sentido estricto son aquellas especies que pertenecen al grupo espina, porque la especie tipo presenta ese tipo de patrón de arreglo de los odontodes en la región interopercular. El segundo grupo, conocido como el grupo gancho, se conoce por presentar los odontodes bien desarrollados y pequeños, macizos, fuertes y con puntas curvas que asemejan garras o uñas de aves rapaces, de allí su nombre. Los más posteriores son los de mayor tamaño y su número es bajo o muy bajo. Rara vez hay más de 7. Cuando están retraídos, se encuentran ocultos en la masa carnosa del borde lateroventral del hocico. Y cuando están extendidos, pueden o no ser visibles. Hay que analizarlos muchas veces bajo la lupa y mover un poco la parte carnosa del hocico para observar bien estos odontoides. Aquí tenemos una especie característica de este grupo, Quetostoma joropo, presente en Venezuela y Colombia, descrita para Colombia, donde se ve claramente esos odontodes, donde se ve claramente esos odontodes gruesos y fuertes. El tercer grupo es un grupo bastante extraño, que es el grupo denominado grupo escalera. En este caso, los odontodes, ¿no?, son largos, están dispuestos en forma creciente en sentido antero-posterior. Como les decía, son delgados y alargados, con la punta curva, ¿no? Y generalmente lo más interesante es que cuando están retraídos se alojan o acomodan en un surco en el canal bajo el opercular. El número de odontodes es variable entre 7 y 12. Este es el grupo que menor cantidad de especies tiene, pero una distribución interesantísima, como veremos más adelante. La especie quizás más llamativa es Quetostoma guairense, y aquí pueden ver la forma, cómo se encuentran dispuestos los odontodes en la región del preopercular. Bien. ¿Qué problemas presentan esas especies que habíamos señalado, esas 4 especies con características particulares? Bien, en el primer caso, Quetostoma platyrhynchus, ¿no? Esta especie está incluida actualmente dentro del género Quetostoma. Sin embargo, hay dos cosas muy llamativas. En primer lugar, tiene el hocico
cubiertos de placas óseas, y en segundo lugar los odontoides son muy pequeños, imperceptibles y con un movimiento muy limitado. Sin embargo, recuerdan al patrón observado en las especies del grupo Espina. La otra especie, Lepidopteris carrioni, es una especie típica de Ecuador o endémica de Ecuador. Lepidopteris carrioni tiene también los odontoides parecidos a los del grupo Espina, pero en este caso es muy llamativo la ausencia de adiposa y anal, aunque Ambruster señala que esto puede ser variable. Sin embargo, hay otra característica que me llamó mucho la atención, y es que la aleta caudal solo tiene 12 radios ramificados, cuando lo común en los Quetostoma, en los Ancistrines y en los Hippostomines es 14 radios ramificados en la aleta caudal. La otra especie es esta especie que describió nuestra amiga Norma Salcedo, que es una especie de Perú, en la cual, además de otras características osteológicas llamativas, se presenta que ellos tampoco tienen aleta anal ni aleta adiposa. Y en este caso muy particular, lo interesante es que esta especie peruana también forma parte del grupo, disculpen, también forma parte del grupo escalera. Ustedes pueden ver aquí cómo es el desarrollo de los odontoides, muy similar al que observamos en la especie Quetostoma guairense. Este que está aquí es un ejemplar de Cordylancistrus, perdón, de Quetostoma spondylus, ¿ok? Pero Quetostoma spondylus es una especie sumamente llamativa. Aquí tenemos una vista, un close-up de la región cefálica, donde podemos ver que tiene el borde desnudo. Sin embargo, el patrón que presentan los odontoides del área enteropercular es un patrón de roseta, que como veremos más adelante, es un patrón que se observa en las especies de Andiancistrus, Cordylancistrus y Transancistrus. Y realmente esta especie es muy interesante por las características morfológicas externas que presenta, porque además presenta quillas en las placas laterales del cuerpo. Este fue un ejemplar capturado durante una expedición que realizamos en Perú, en el río Huancabamba. Bien. Si bien los límites políticos de los países no poseen importancia alguna desde el punto de vista biológico, traigo a colación estas tablas para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, conozca más o menos cuál es la diversidad y qué grupos están presentes en los ambientes continentales de cada uno de los países de los cuales he analizado ejemplares. En primer lugar, tenemos en Colombia, como ustedes ven, la mayor cantidad de especies, ¿no?, corresponde al grupo gancho, ¿ok? Del Quetostoma aburrense no tengo ni la menor idea, lo he colocado allí simplemente por referencia, pero no he visto ejemplares ni tampoco tengo la referencia de Posada. Si alguno de ustedes tiene una copia de la referencia de Posada, les agradecería mucho que me la hicieran llegar. Fischeri es una especie presente en Colombia, pero fue descrita originalmente para Panamá y por eso está colocada así como para llamativa, ¿no? En el caso de Quetostoma leucomelas es interesante porque los ejemplares que pude analizar, unos tenían espinas y otros tenían ganchos. Aparentemente la descripción original está basada en ejemplares con ganchos. Sin embargo, se requiere de análisis para poder establecer claramente qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Si en los leucomelas realmente son espinas o son ganchos, ¿no? La especie como tal. Necesitamos ejemplares de la localidad tipo. Por otro lado, Quetostoma marginatum también es una especie presente en Colombia, pero descrita originalmente para Ecuador. Y aquí tenemos entonces la única especie con espina que está presente en Colombia, que es Quetostoma dorsale. Y adicionalmente, también en Colombia, que comparte con Ecuador, tenemos Quetostoma platyrhynchus.
que simplemente lo he colocado de esta forma porque su estatus genérico todavía puede ser, ¿cómo se llama? Discutible. Bien, en Ecuador la situación es bastante similar a la que hemos observado en Colombia. Tenemos una mayor cantidad de especies en el grupo gancho, ¿no? Aquí tenemos Fischeri, también está presente en Ecuador. Tenemos Linio puntatum, que es una especie descrita originalmente para Perú. Aquí tenemos ahora dos especies con espinas, Chaetostomus microps, que es del grupo 1, y Chaetostoma breve, que es del grupo 2, o del subgrupo 2, porque estos tienen espinas finas y estos tienen espinas gruesas. Adicionalmente, aquí tenemos a Carrioni, porque Carrioni realmente es muy similar, su patrón de disposición de los odontodes interoperculares es muy parecido a Microps, ¿verdad? Y entonces lo colocamos acá. Sin embargo, como les dije, aún habría que analizar con mayor detalle su estatus genérico. Y nuevamente aquí tenemos a Chaetostoma platyrichus. En Perú, fíjense ustedes, las cosas parece que se equilibran un poco más. Tenemos un número más o menos equilibrado de especies con ganchos y especies con espinas. Sin embargo, debo decirles que de estas dos especies que he señalado con el número 1, no he podido verificar sobre los ejemplares realmente su patrón, cuál es el patrón. Sin embargo, todo en la descripción parece indicar que se trata de ganchos. Y hay otra cosa que me llama la atención, es que hay una variación en cuanto a otro carácter que más adelante podremos hablar algo sobre él, que es la presencia de una quilla carnosa sobre el supraoccipital. Como ven, aquí tenemos las especies con espinas. Breve lo comparten con Ecuador, Microps lo comparten con Ecuador, y Loborrinchos, la especie tipo del género, Marmorescens y Taxanoki. Y por supuesto, tenemos una especie con el grupo escalera, que es Loranxictis lexa, ¿no? Que, vuelvo y les repito, está, digamos, colocado de manera resaltada porque su estatus genérico también amerita ser reevaluado. Y en Venezuela tenemos la siguiente situación. Nuevamente tenemos una mayoría de especies en el grupo gancho. Cojoropo lo compartimos con Colombia, fue descrito originalmente para Colombia. Luego tenemos unas 4 especies con espinas, ¿no? Y aquí tenemos, en realidad serían 2 especies con escalera, con el tipo escalera, porque Dupuy es sinónimo de guairense. Y habría una especie nueva por describir, aquí tendríamos 2 especies nuevas y aquí habrían 2 especies nuevas adicionales. Bien, en esta tabla resumen, entonces, podemos ver que hay una aplastante mayoría de especies que se incluyen dentro del grupo gancho. Le siguen luego las especies que pertenecen a las espinas y, como ustedes ven, solamente 3 especies con una distribución geográfica disyunta, ¿verdad? Serían las especies que presentan un patrón de escaleras. Uno de los problemas más graves a los cuales nos enfrentamos los que trabajamos con el grupo Chaetostoma es que, como señalábamos, la mayoría de ellas son especies que viven en ríos del piedemonte. Muchos de estos ríos están ubicados donde existe el mayor desarrollo urbanístico y, por lo tanto, la mayoría de estos ambientes está siendo impactado de forma negativa por las actividades antrópicas, lo cual nos coloca realmente en una situación crítica, porque tendríamos que acelerar nuestra evaluación de este tipo de ambiente para poder obtener el conocimiento de todas las especies que se pueden incorporar al grupo Chaetostoma. En este caso particular, lo traigo a colación, esta es una especie que está descrita para la costa norte de Venezuela, ¿no? Es un río de un trayecto relativamente corto que drena al Mar Caribe.
y lamentablemente tenemos ejemplares de un solo ejemplar de muy buen tamaño, pero no hemos logrado obtener ejemplares adicionales al único ejemplar que tenemos, que con certeza podemos identificar con Stani. Menos mal que sea un ejemplar de una talla superior a los 15 centímetros de longitud estándar. Bien, dicho esto, vamos a pasar ahora entonces disculpen un momento, a evaluar acerca de la distribución geográfica y a conversar un poco sobre la biogeografía de las especies del género Quetostoma. Como se indicó al principio, la distribución geográfica de las especies del género Quetostoma es muy amplia, desde Panamá y Venezuela al norte hasta los límites de Perú y Bolivia al sur. Aquí me corté un poco el mapa, pido disculpas a los amigos peruanos. Aunque el límite sur no está claramente definido, por lo menos para mi persona. El límite oriental, aquí lo tenemos, está representado por las distribuciones de las especies Quetostoma venezuelae, Quetostoma vasquezi y Quetostoma yequí, que esta es la única especie de Quetostoma que tiene Brasil. Y en la vertiente pacífica, en el norte, tenemos Quetostoma fischeri en Panamá y luego tenemos todas las especies que podemos encontrar a lo largo del Pacífico colombiano y ecuatoriano. Cuando hacemos un análisis para cada uno de los países de cómo es la distribución de las especies en cada una de las grandes cuencas, esto es lo que yo tomé, ustedes lo pueden cambiar, eso no hay ningún problema, nos encontramos con el siguiente panorama. Encontramos, por ejemplo, en Colombia solamente tenemos 2 especies del grupo gancho, ¿no? Y aquí tenemos a platirrincha, que es del grupo, podríamos decir, del grupo espina. En total tenemos 3 especies. Luego, en el Orinoco tenemos una de espina y 2 del grupo gancho nuevamente para 3 especies más. Luego, en el Magdalena, Cauca y Atrato tenemos un buen número, tenemos 4 especies, ¿no? A pesar de que Aburrense todavía no lo podemos verificar. Yo sé que el Atrato drena al Caribe, no hay problema, pero me gustaría poder rellenar esta columna con especies del Caribe colombiano. Es decir, entre el Atrato y la Guajira, ¿cuántas especies podemos encontrar en esos ambientes de agua dulce? Y finalmente, el Pacífico colombiano es súper interesante porque es una región que tiene una extraordinaria diversidad de especies. Tiene 9. Como ustedes ven, la mayoría, o todas, perdón, todas, no la mayoría, todas corresponden al grupo gancho, ¿ok? Que ustedes ven acá. Bien, en Ecuador, ¿cómo es la situación en Ecuador? En Ecuador tenemos 4 especies en el Pacífico y tenemos 7 especies en el Amazonas. Entonces, de esas tenemos una especie que con certeza lo podemos validar, que es Quetostoma del grupo Microps, y aquí sí quiero introducir esta otra parte porque no estoy 100% seguro de que se trate de la misma especie. En realidad, en Ecuador, el grupo Microps es una diversidad de formas ligeramente distintas una de otra que todavía no ha podido ser, digamos, ubicado claramente cuántas especies hay dentro de ese grupo. Entonces tenemos una especie, porque micro fue descrito originalmente para el Pacífico ecuatoriano. Sin embargo, encontramos a micros muy común en la vertiente cisandina de Ecuador. Aquí, y luego tenemos en el Amazonas, como ustedes ven, tenemos una variedad de especies, tanto espina como de ganchos, ¿no? Siendo más importantes las especies en principio del grupo espina. En Perú es bien interesante, tenemos todas, por supuesto, todas las especies están del lado amazónico, son especies cisandinas, no conozco especies trasandinas
en Perú. Ojalá podamos, digamos, concretar si esto es cierto o hay que modificar nuestro mapa de distribución. Y aquí tenemos una interesante cantidad de especies de gancho con una interesante cantidad de especies de espinas y, por supuesto, el grupo escalera. Y en Venezuela tenemos, fíjense, una situación que es un poco compartida ligeramente con Colombia, ¿no? Sucede que tenemos, claro, compartimos joropo, tenemos 2 especies en el Orinoco, aunque Vasquezi en realidad es muy llamativo, porque Vasquezi no pertenece a los ríos andinos, sino que pertenece a los ríos del escudo de Guayana, ¿ok? Luego tenemos en la cuenca del Caribe, tenemos 6 especies, donde es interesante el número de especies con gancho, ¿no? Y una sola especie con espinas. Y el resto de las especies son especies del grupo escalera. Finalmente, en Maracaibo tenemos 4. Maracaibo también es del Caribe, pero lo consideramos como algo separado para detectar si existe algún patrón peculiar o particular que podamos, digamos, complementar entre la cuenca del lago de Maracaibo y la cuenca del Cauca, Magdalena, Atrato. Entonces, aquí tenemos entonces esta tabla resumen, donde podemos ver lo siguiente. Tenemos 6 especies para el Caribe venezolano, tenemos 4 especies en la cuenca de Maracaibo, en el Cauca, Magdalena, Atrato tenemos 4 especies, luego tenemos 12 especies en el Pacífico, que fundamentalmente son ecuatorianas y colombianas, o colombianas y ecuatorianas, tenemos 3 especies en el Orinoco y 17 especies en el Amazonas, donde obviamente el concurso de la diversificación en Perú es bastante llamativo. Lo interesante es esto: especies trasandinas 26, especies cisandinas 20, ¿no? Entonces tenemos, según lo que conocemos hasta el momento, tenemos una diversificación mayor de las especies trasandinas que de las especies cisandinas, ¿no? Yo sé que este panorama con el tiempo probablemente cambie, pero es lo que tenemos en la actualidad. Si nosotros trazamos una línea imaginaria, esto es algo que hice como un ejercicio, ¿no? A nivel de Guayaquil, ¿no? Aquí trazamos esta línea imaginaria, vamos a encontrar lo siguiente. Encontramos que la diversificación hacia el norte, ¿no? Es mayor en todo lo que conocemos como la franja pacífica y la continuidad del Atrato, Maracaibo y Cordillera de la Costa en Venezuela. Mientras que hacia el sur tenemos que la mayor diversificación está ocurriendo en la región cisandina, ¿verdad? No es que aquí no tengamos no es que no tengamos especies cisandinas hacia el norte, pero son muy pocas si las comparamos con las que están hacia el sur. Y viceversa, de este lado solamente tenemos especies hacia el norte, hacia el sur no tenemos ninguna especie. Esto es un poquito esto en realidad es un escenario, ¿no? Basado un poco en el conocimiento que tenemos de algunos detalles, ¿no? Como lo es el que se plantea que las especies presentes en el escudo de la Guayana, es decir, Vasquezi y Yegú, serían las especies más ancestrales de Quetostoma, ¿no? Si eso es así, entonces digamos que existe toda esta amplia gama de posibilidades de cómo fue la colonización o la diversificación o la dispersión y luego la fragmentación de esas poblaciones ancestrales que fueron llegando a los diversos lugares y cómo se fueron trasladando. Digamos que eso más o menos es lo que tenemos, ¿no? Sobre esas posibilidades de dispersión o de distribución, ¿no? De las especies, ¿no? Entonces, a ver, para, digamos, corroborar esto un poco con las hipótesis que se han planteado hasta los momentos, podemos utilizar, por ejemplo, los trabajos de Albert y colaboradores en el 2006, donde, como ustedes ven, señala una
similitud entre las especies de el Magdalena y de este lado luego aquí una cosa que ellos es llamativa, que ellos señalan más bien una relación entre las faunas del Orinoco y de Maracaibo y posteriormente de la Amazonas occidental, ¿no? Igual aquí tenemos otra posibilidad que es el trabajo de Forman, Horn y colaboradores sobre cómo ha ido cambiando el paisaje en lo que es la gran cuenca amazónica, lo cual también ha sido, digamos, de alguna manera corroborado por un trabajo reciente de un colega brasilero, Cordeiro Bicudo y colaboradores, en el 2019, donde podemos ver que desde hace más de 27, o por lo menos, perdón, no más, por lo menos desde hace 27 millones de años, teníamos una franja en el occidente del continente, ¿no? Que seguramente estuvo unida y se separó. Y aquí tienen por lo menos cómo hay un tipo de unión entre el occidente o la verdadera placa suramericana con lo que sería la región de la cordillera o el borde de subducción o el borde activo de la placa suramericana. ¿Ok? Bien, ahora, para poder nosotros avanzar en una propuesta biogeográfica, necesitamos conocer cuál es las relaciones evolutivas y filogenéticas que tenemos, ¿no? Del grupo Ketostoma. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, en primer lugar, ¿dónde está Ketostoma? Ketostoma forma parte de un clado que ha sido denominado recientemente por el que empezó a utilizar este nombre en el trabajo de Lujan y colaboradores. El clado Ketostoma está formado por especies incluidas en los géneros Ambiancistrus, Ketostoma, Cordylancistrus, Dolichancistrus, Leptoancistrus, Lipopteryctis, Lawrenceictis, como ustedes ven con sus respectivos asteriscos, porque pueden ser estas dos especies consideradas como especies de Ketostoma y Transancistrus. En total, aproximadamente unas 65 especies conocidas hasta la fecha. ¿Quiénes son ellos? Bueno, aquí tienen. Este que está aquí arriba es Cordylancistrus perija. Quiero que vean la forma de roseta de los odontodes, de la región interopercular. Este que está aquí es conocido como Cordylancistrus setosus, ¿no? Aquí también hay un odontode más alargado, no sé si lo perciben bien. Aquí tenemos la especie Andeancistrus platycephalus, ¿no? Y ustedes pueden ver claramente su forma de roseta. Y esto que está aquí, ¿no? Es Transancistrus equinoxialis, que fue conocido en principio como Ketostoma equinoxialis de Pellegrin. Fíjense ustedes qué parecido hay entre estos odontodes y los odontodes que observábamos en Ketostoma spondylus. Adicionalmente, tenemos acá, estas son especies de Leptoancistrus. Este es Leptoancistrus carnegiei. Aquí tenemos Leptoancistrus, perdón, disculpen, no Leptoancistrus, Dolichancistrus. Dolichancistrus carnegiei. Este es Dolichancistrus, uy, se me fue el nombre ahorita. Esta es la especie del atratoensis, eso. Dolichancistrus atratoensis. Aquí tenemos una especie de Leptoancistrus, como ven, es muy parecido, pero fíjense que aquí hay unas placas, aquí no hay esas placas. Y esta que está aquí, ¿no? Es Cordylancistrus torbesensis, que es la especie tipo del género Cordylancistrus, ¿no? Que presenta como una especie de mezcla de los diferentes patrones que hemos observado. Ok, entonces, para iniciar nuestra visión de cómo es esa secuencia evolutiva, ¿no? Del grupo Ketostoma o del clado Ketostoma, generalmente tenemos que pensar en dónde está ubicada la familia Loricárida.
Como ustedes bien saben, por muchísimo tiempo, los loricáridos o todo este grupo que ustedes ven aquí, conocidos como los loricaroidei, fueron considerados como pertenecientes a los siluriformes. No es que hoy en día no sean siluriformes, pero estaban incluidos dentro de todo lo que serían los siluriformes, y los diplomístides como la familia hermana de todas las otras familias de siluriformes. A raíz del trabajo de Sullivan y colaboradores en el 2006, utilizando metodología molecular, se llegó a la conclusión de que los loricaroidei están fuera de los siluriformes, ¿no? O son el grupo basal o el grupo ancestral de los siluriformes. Y eso tiene interesantísimas implicaciones desde el punto de vista de la edad del grupo, ¿verdad? Y de cuáles serían el ancestro de este grupo, ¿ok? Posteriormente, Brewster, utilizando metodología morfológica, específicamente morfología osteología, determina que los ancistrines, que era una subfamilia, como les había dicho, forma parte de un grupo llamado los hipostomine, es decir, ancistrine queda incluida dentro de los hipostomines, y aquí tienen ahora los distintos grupos, ¿no? Tenemos los corimbonfaini, los rinelepini, los hipostomini en el sentido estricto, los pterigoplicti pertenecen al pterigoplictini y los ancistrini. Esta era la situación hasta que, y adicionalmente, Brewster nos presenta una primera visión, ¿no? Estos serían los ancistrines, y dentro de los ancistrines, cómo es la situación del grupo Ketostoma, ¿no? Y ustedes aquí pueden ver una primera, visión de cómo habría sido la evolución de este grupo. Fíjense que estaría como la especie basal, Cordylancistrus torbesensis, dos grupos aquí claramente llamativos, por un lado el grupo Ketostoma y por otro lado el grupo Dolichancistrus leptoancistrus, y dentro del grupo de los Ketostoma, ¿verdad? No existe un arreglo más particular, sino solamente Zovictis y Stani. Pero aquí creo que lamentablemente la identificación de Stani no es la más apropiada, ¿no? Creo que no fue bien identificado el ejemplar que ellos utilizaron como Ketostoma Stani. ¿Por qué le digo esto? Porque Stani tiene ganchos, Zovictis tiene espina, Persei tiene escalera y Anómala tiene espina, ¿no? Luego, otro trabajo bien interesante es el trabajo desarrollado por Salcedo, Norma Salcedo, en el 2003, su tesis de maestría, donde esboza por primera vez una evolución, una relación filogenética, una hipótesis de relaciones filogenéticas, utilizando un buen número de especies Ketostoma y tomando como grupos basales, ¿no? Lo que ustedes anteriormente, fíjense ustedes, aquí tenemos lo que llamamos hoy en día Ketostoma platycephalus, ¿no? Por Ambiancistrus platycephalus estaba colocado como Hemiancistrus platycephalus, ¿no? Pero al margen de eso, aquí tenemos Cordylancistrus platyrhynchus, que es considerado Ketostoma platyrhynchus. Esta ubicación corrobora, digamos, la observación de Brewster, ¿verdad? Es Ketostoma platyrhynchus, es el grupo hermano de todos los Ketostomas. Dentro de este análisis, o sea, donde están los Ketostomas, lo llamativo es que Norma logra reunir acá el grupo espina. Si uno analiza, el grupo espina. Si uno analiza cada una de las especies que están aquí adentro, todas estas especies, excepto Molinasum, porque Molinasum fue sacado, todas estas especies son las especies que tienen espinas. Lamentablemente, del otro lado, ella no pudo obtener una resolución de las relaciones entre casi todas estas especies que están acá, y aquí hay una mezcla de especies con espinas y especies con gancho y especies con escalera, de tal manera que todavía es una tarea por seguir trabajando en ella.
Ok. El siguiente paso es un análisis molecular efectuado por Lujan y colaboradores, fundamentalmente sobre los hipostomines. Y en este análisis, por primera vez, lo que es el clado se nombra el clado ketostoma, y este clado ketostoma aparece en la base de todo el grupo hipostomine. Todos los que están aquí, hasta acá, todos estos que están acá, todos son hipostomines, incluyendo el clado ketostoma. Sin embargo, el clado ketostoma sería el grupo basal o el grupo hermano de todo el resto de los hipostomines. Eso tiene unas implicaciones interesantes que luego podemos hablar un poco sobre ellas. Roxo y colaboradores también en el 2019 obtienen, como ustedes ven, aquí están, son los hipostomines, estos que están acá, obtienen una situación idéntica o muy similar a la obtenida por Lujan y colaboradores para el grupo hipostomine, no así para el resto de los grupos. No vamos a entrar en discusión sobre el resto de las subfamilias de la familia Loricari. Como ustedes pueden ver acá, lo interesante nuevamente es que dentro de los hipostomines, Roxo solamente trabaja con dos: Ketostoma yegui, que es la especie del escudo brasilero, del escudo de las Guayanas en Brasil, y un Dolichoncistrus que está aquí. Ese grupo es el grupo hermano de todo el resto de los hipostomines. Y el grupo hipostomini, fíjense ustedes donde aparece, ¿no? Aparece como un grupo avanzado, ¿no? Conjuntamente con el grupo Pecoltia, ¿no? O con el clado Pecoltia, ¿no? Y los ancestros están por aquí, y por aquí están los panaques. Es decir, bien interesante estas filogenias que se están obteniendo utilizando métodos moleculares. Pero volviendo al trabajo hecho por nuestro amigo Lujan en el 2014, ya él también, al igual que lo hizo Ann Brewster en el 2004 y 2008, ¿verdad?, hace un análisis más fino de las especies que componen el grupo ketostoma o el clado ketostoma. Y aquí están las relaciones que él encuentra, ¿no? Y encuentra dos cosas bien interesantes. Por un lado, encuentra un grupo donde se reúnen las especies de Cordylancistrus, aquí está Cordylancistrus torbecensis, las especies de Dolichoncistrus, de Leptoancistrus, y estas dos que aparecen entre comillas son Ambiancistrus platycephalus y Transancistrus santarrocensis, ¿no? Dentro del lado de los ketostoma, claro, él obtiene el Oranxictis lexa como una especie dentro de los ketostoma, lo mismo que el Hypopteryctis carrioni. Podríamos decir que aquí adentro tenemos congruencias e incongruencias, ¿no? Por ejemplo, Microps y Carrioni está, digamos, es plausible o podría ser aceptable que fueran dos grupos hermanos. Eso está bien. Pero lo que me llamó a mí la atención cuando estuve analizando esto es que aquí hay grupos mezclados de ganchos y espinas, y lo que más me llama la atención es esto que está acá. Aquí tenemos Ketostoma fischeri, que es una especie con gancho, y aquí tenemos otra especie o algo parecido a fischeri, también con gancho. Pero ¿quién está entre esas dos especies? Ketostoma equinoxialis. ¿Y quién es hoy en día Ketostoma equinoxialis? Transancistrus equinoxialis. Es decir, esta especie debería haber aparecido, ¿no?, de alguna manera cercana a Cordylancistrus santarrocensis, porque de hecho, en algunos casos, algunas personas creen que santarrocensis es un sinónimo de equinoxialis. Entonces, como vemos, todavía hay mucha tela que cortar y hay mucho trabajo por hacer. Lo que es más importante de esto es que, como muchos de ustedes saben, durante gran parte de mi trabajo, yo he venido desarrollando investigaciones en el área de la morfología, fundamentalmente morfología externa, osteología y distribución geográfica. En este caso, lo que ustedes están viendo acá es una pieza ósea, es el Pteroticus supracleitrum, cuya cara externa no nos dice mucho, ¿no? Sin embargo, es un hueso compuesto, es un hueso fusionado, son por lo menos dos
dos huesos, pero que muestran algo bien interesante. Si los observamos internamente, comenzamos a percatarnos de que existen diferencias muy llamativas. Es un hueso sumamente peculiar porque tiene, digamos, forma parte de lo que podríamos decir la tapa del encapsulamiento de la vejiga de gas, ¿no? Fíjense ustedes el tamaño que tiene aquí, fíjense en este caso los quetostomas, qué pequeñitos tienen eso. Y una de las cosas que más me llamó la atención, además de que forman parte de la articulación con el iliomandibular, este agujero que está aquí y que está aquí es donde se inserta la cintura escapular, etcétera, etcétera. Lo que más me llamó la atención es que esta parte que está aquí es totalmente distinta a esta parte que está acá. Esto es de un hipostomo y esto se repite en representantes de hipostomine, de hemiancistrus, se repite en otra serie de géneros de hipostomine, pero no he encontrado hasta ahora de dónde o con quién se relaciona esto y, por supuesto, las otras especies que están agrupadas en el grupo Quetostoma, es decir, las especies de Ambiancistrus, las especies de Transancistrus, de Dolichancistrus, Leptoancistrus y Cordylancistrus. O sea, ese grupo tiene este patrón. O sea, el patrón que estamos viendo aquí, el patrón Quetostoma. Y este patrón es el patrón hipostomine. Esto implica, ¿no?, que aparentemente ambas piezas tuvieron origen diferente. O sea, no tenemos una relación clara de dónde, con quién relacionar esta pieza, lo cual sí parece indicar o corrobora o apoya o está de acuerdo con los trabajos que hasta ahora se han presentado utilizando metodología molecular sobre la ubicación del clado Quetostoma. Todavía queda, como les dije, mucho trabajo por realizar porque aún no he encontrado, hay que revisar en los neoplecostomines, hay que revisar en los hipotopomatines, que son los grupos relacionados con los hipostomines, ¿no?, de dónde surgen cada una de estas formas, e inclusive hay que tomar en consideración los loricarines, porque hay que ver qué es lo que está pasando aquí. Entonces, resumiendo, las diferencias observadas entre los teróticos parecen indicar que evolucionaron de forma independiente y, por lo tanto, todavía hay mucho trabajo por hacer. Bienvenidos todos a continuar construyendo el camino que estamos tratando de trazar entre todos. Gran parte de este trabajo fue posible gracias a la ayuda, colaboración de varias personas e instituciones. Deseo expresar mi profunda gratitud a todos los colegas que me han permitido y facilitado examinar ejemplares del grupo Quetostoma. A todos, muchísimas gracias.